¿Sabías que se fabrican 397.260 toneladas de plátano al día? El plátano es una de las frutas más consumidas del mundo, proporcionando una fuente clave de energía y nutrición para millones de personas, desde los trópicos donde se cultivan hasta los supermercados de cada rincón del planeta. El proceso de producción y distribución de los plátanos es una hazaña logística increíble. Las fábricas que manejan millones de toneladas de plátano cada año dependen de tecnología avanzada para clasificar, limpiar, empaquetar y distribuir esta delicada fruta. Hoy, te llevamos detrás de las puertas de una mega fábrica, donde el procesamiento de plátanos es una operación a gran escala de alta precisión. El plátano, conocido como la fruta del mundo, es uno de los productos agrícolas más importantes del planeta, con una producción mundial que supera los 115 millones de toneladas. Esta cifra es un reflejo de su gran demanda y su estatus como alimento básico en la dieta diaria de millones de personas. Sin embargo, procesar y distribuir esta enorme cantidad de plátanos presenta una serie de desafíos únicos que deben ser superados para garantizar que la fruta llegue fresca a los mercados internacionales. Los plátanos son cultivados en zonas tropicales, principalmente en América Latina, África y Asia, donde el clima es ideal para su crecimiento. Ecuador, Costa Rica, Colombia, Filipinas y Guatemala son algunos de los principales exportadores de plátano. Estas regiones producen toneladas de plátanos diariamente, pero las condiciones climáticas adversas, como tormentas tropicales, pueden afectar severamente las cosechas y, en consecuencia, poner en riesgo la oferta global. Además, la plaga del mal de Panamá, una enfermedad fúngica que ataca las plantaciones de plátano, es una amenaza latente que los productores deben manejar mediante prácticas agrícolas. Una vez cosechados, los plátanos enfrentan otro gran reto: la maduración controlada. A diferencia de las frutas, los plátanos son climatéricos, lo que significa que siguen madurando después de ser cosechados. Este proceso debe ser gestionado cuidadosamente, ya que si los plátanos maduran demasiado rápido antes de llegar a su destino final, se vuelven inutilizables para el mercado. Las fábricas de procesamiento de plátanos deben mantener la fruta en condiciones óptimas para retrasar la maduración, utilizando técnicas como el control de la atmósfera en los contenedores de transporte, donde se reducen los niveles de oxígeno y se controlan las concentraciones de etileno, el gas responsable de acelerar la maduración. Otra parte crítica del proceso de plátanos es su manipulación y clasificación. Una vez cosechados, los plátanos son llevados a fábricas especializadas donde pasan por un proceso automatizado de selección y clasificación. Estas fábricas están equipadas con sensores ópticos avanzados que examinan cada plátano para asegurarse de que no presenten imperfecciones como magulladuras, manchas o defectos. Los plátanos que no cumplen con los estrictos estándares de calidad son descartados o redirigidos para otros usos, como la fabricación de productos derivados de plátano, como purés o jugos. El uso de tecnología avanzada en este proceso es fundamental para manejar los volúmenes masivos de plátanos que llegan a las fábricas todos los días. Las cintas transportadoras automatizadas mueven los plátanos a través de estaciones de control de calidad, donde cámaras de alta resolución y sistemas de inteligencia artificial identifican cualquier anomalía en la fruta. Este proceso puede ser increíblemente preciso, ya que incluso pequeñas imperfecciones en los plátanos pueden afectar su valor en el mercado. Por ende, las fábricas deben procesar millones de toneladas de plátanos al año, por lo que cada segundo cuenta en este sistema completamente automatizado. Otro reto importante es la gestión de la cadena de frío. Los plátanos deben transportarse en contenedores refrigerados para asegurar que se mantengan en las condiciones adecuadas de temperatura durante todo el trayecto. Desde las fábricas hasta los mercados internacionales, el control de temperatura es esencial para ralentizar la maduración de los plátanos y evitar que se vuelvan blandos o inservibles antes de llegar a los supermercados. Además, estos contenedores suelen tener un control estricto de la atmósfera, con niveles de oxígeno y dióxido de carbono ajustados, para evitar la sobremaduración de la fruta.
Los camiones refrigerados y barcos de carga con contenedores reefers son la herramienta clave para mantener los plátanos frescos durante su transporte a largas distancias. Una vez que los plátanos llegan a su destino, el siguiente paso es la maduración final controlada. Los plátanos se almacenan en cámaras de maduración especiales, donde los niveles de etileno se controlan para acelerar el proceso de maduración. Esto ocurre justo antes de que los frutos sean distribuidos a los supermercados. Este proceso es vital para asegurar que los plátanos lleguen a los estantes en el punto exacto de madurez que los consumidores prefieren. Las empresas especializadas en la distribución de plátanos invierten en tecnologías avanzadas para monitorear en tiempo real el progreso de la maduración, y de esta manera logran asegurar que los plátanos lleguen al mercado con la mejor calidad posible. La sostenibilidad en la producción de plátanos es otro desafío significativo. En muchas regiones, la producción de plátanos ha generado críticas debido a problemas ambientales relacionados con la deforestación y el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes. Las plantaciones de plátano a menudo requieren grandes cantidades de agua, y el monocultivo de plátanos puede agotar los suelos si no se implementan prácticas agrícolas sostenibles. En respuesta a estos desafíos, las empresas productoras de plátanos están adoptando cada vez más prácticas agrícolas sostenibles, que incluyen el uso de riego más eficiente, la plantación de cultivos de cobertura para mejorar la salud del suelo y la reducción del uso de pesticidas mediante el manejo integrado de plagas. Los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad también incluyen la reducción en la huella de carbono en el transporte de los plátanos. Como los plátanos se cultivan en zonas tropicales, deben recorrer largas distancias para llegar a los mercados de consumo en Europa, América del Norte y Asia. El transporte de plátanos requiere una gran cantidad de energía y por lo tanto genera emisiones de gases de efecto invernadero. Para contrarrestar esto, muchas empresas están invirtiendo en logística más eficiente, utilizando barcos de carga más ecológicos y optimizando las rutas de transporte para reducir el consumo de combustible. Además, se están desarrollando nuevos empaques que reducen el uso de plásticos, contribuyendo a la reducción del impacto ambiental. Finalmente, la trazabilidad en la producción y el procesamiento de plátanos es cada vez más importante. Los consumidores exigen mayor transparencia sobre el origen de los alimentos que consumen, y los plátanos no son una excepción. Las fábricas y distribuidores de plátano han adoptado sistemas de trazabilidad digital que permiten rastrear cada lote de plátanos desde su cosecha hasta el supermercado. Este sistema no solo mejora la seguridad alimentaria, sino que también permite a los consumidores obtener información sobre las prácticas de producción utilizadas, como si los plátanos provienen de plantaciones certificadas por su sostenibilidad, o si se utilizan pesticidas ecológicos. Es decir, que procesar millones de toneladas de plátanos anualmente no es solo una cuestión de logística, sino también de tecnología avanzada, sostenibilidad y control de calidad riguroso. La cadena de producción y distribución de plátanos abarca desde las plantaciones tropicales hasta los supermercados internacionales, y cada etapa debe gestionarse con precisión para asegurar que los plátanos lleguen frescos y en óptimas condiciones. La sostenibilidad, la innovación tecnológica y la trazabilidad son componentes clave para hacer frente a los desafíos globales de la producción de plátanos en el siglo XXI. El recorrido de los plátanos desde las plantaciones hasta el supermercado es un proceso extraordinariamente complejo que requiere una planificación meticulosa y el uso de tecnología avanzada en cada etapa. Aquí desglosamos este proceso a detalle, analizando cómo se cultivan, procesan y distribuyen los plátanos a gran escala para llegar frescos y en perfectas condiciones. El viaje de los plátanos comienza en las vastas plantaciones tropicales de países como Ecuador, Costa Rica, Colombia, Filipinas y algunas regiones de África. En estas áreas, los plátanos crecen en condiciones de clima cálido y húmedo, que son ideales para su desarrollo. Los agricultores deben cuidar meticulosamente las plantas durante el ciclo de crecimiento, que dura entre 9 y 12 meses. Durante este tiempo, las plantas de plátano requieren un riego adecuado y protección contra plagas y enfermedades como el mal de Panamá. El mal de Panamá es una enfermedad fúngica que ha devastado plantaciones enteras de plátanos en todo el mundo. Para combatir esta amenaza,
los agricultores recurren a prácticas de manejo integrado de plagas, que incluyen el uso de variedades resistentes al hongo y la rotación de cultivos. Estas prácticas son esenciales para mantener la producción de plátanos a niveles sostenibles y garantizar que las plantaciones sigan siendo productivas a largo plazo. Una vez que los plátanos están listos para ser cosechados, se cortan cuidadosamente de las plantas en grandes racimos llamados manos. Cada mano de plátano puede contener hasta 20 plátanos y pesar varios kilos. La cosecha es un proceso manual que requiere habilidad y precisión, ya que los plátanos deben manipularse con cuidado para evitar daños. Los trabajadores en las plantaciones utilizan machetes y sistemas de poleas para transportar los racimos, y así los llevan desde los campos hasta los centros de acopio, donde los plátanos se preparan para su transporte a las fábricas de procesamiento. Después de la cosecha, los plátanos deben ser transportados rápidamente a las fábricas de procesamiento para evitar que comiencen a madurar prematuramente. En esta etapa, los plátanos se cargan en camiones refrigerados que mantienen la fruta a temperaturas controladas durante el trayecto. El transporte es una parte crítica del proceso, ya que los plátanos son extremadamente sensibles a la temperatura y pueden comenzar a deteriorarse si no se mantienen en condiciones óptimas. Los camiones refrigerados están diseñados para evitar fluctuaciones de temperatura, lo que asegura que los plátanos lleguen a las fábricas en perfectas condiciones. Cuando los plátanos llegan a las fábricas, el primer paso es su clasificación. En esta etapa, los plátanos son colocados en cintas transportadoras automatizadas, que los llevan a través de estaciones de inspección visual y mecánica. Las fábricas utilizan sensores ópticos avanzados y cámaras de alta resolución para inspeccionar cada plátano en busca de defectos como magulladuras, manchas o daños causados durante el transporte. Los plátanos que no cumplen con los estándares de calidad son retirados de la línea de producción y en algunos casos se destinan a otros usos, como la fabricación de productos derivados de plátano. Este proceso de clasificación automatizada es crucial para garantizar que solo los mejores plátanos lleguen al mercado. Las fábricas deben manejar grandes volúmenes de fruta todos los días, y la automatización ayuda a acelerar el proceso de clasificación, permitiendo que se procesen miles de plátanos por hora. Además, el uso de tecnología avanzada reduce el margen de error humano y garantiza que la fruta sea inspeccionada con un nivel de precisión que sería imposible de lograr manualmente. Una vez clasificados, los plátanos pasan por un proceso de limpieza para eliminar cualquier residuo de pesticidas, suciedad o impurezas que puedan haber quedado en la fruta. En las fábricas modernas, este proceso se realiza de manera completamente automatizada, utilizando sistemas de lavado a alta presión que rocían los plátanos con agua limpia y en algunos casos, soluciones desinfectantes suaves para garantizar que la fruta esté completamente libre de contaminantes. El proceso de limpieza es fundamental para garantizar que los plátanos cumplan con los estándares de seguridad alimentaria, especialmente porque muchos consumidores comen los plátanos sin lavarlos previamente. Además, una limpieza adecuada es esencial para prolongar la vida útil de los plátanos, ya que la presencia de residuos o impurezas puede acelerar su deterioro. Uno de los aspectos más fascinantes del procesamiento de plátanos es el control de su maduración. Después de ser cosechados, los plátanos aún están verdes y duros, lo que les permite soportar el transporte a largas distancias sin dañarse. Sin embargo, antes de que los plátanos lleguen a los supermercados, deben alcanzar el punto de maduración ideal, donde son lo suficientemente suaves y dulces para el consumo. Para lograr esto, las fábricas utilizan cámaras de maduración controlada, donde los plátanos son expuestos a niveles cuidadosamente controlados de etileno. El etileno es un gas natural que las plantas liberan para regular el proceso de maduración. Al controlar la concentración de etileno en las cámaras de maduración, las fábricas pueden ajustar la velocidad a la que los plátanos maduran, y así logran asegurarse que lleguen a los supermercados en el punto exacto en el que los consumidores prefieren. Las cámaras de maduración también están equipadas con sistemas de control de temperatura y humedad, lo que permite que los plátanos maduren de manera uniforme sin deteriorarse.
Una vez que los plátanos han pasado por el proceso de maduración controlada, están listos para ser empaquetados. Las fábricas utilizan máquinas de empaquetado automatizadas que colocan los plátanos en cajas o bandejas diseñadas para proteger la fruta durante el transporte. El empaquetado debe ser lo suficientemente resistente como para evitar que los plátanos se dañen, pero también debe ser atractivo para los consumidores en los supermercados. En algunos casos, las fábricas utilizan empaques con atmósfera modificada, lo que ayuda a prolongar la vida útil de los plátanos manteniéndolos frescos durante más tiempo. El etiquetado es otro aspecto importante en esta etapa. Las fábricas deben etiquetar los plátanos con información relevante, como el país de origen, el tipo de cultivo y los certificados de sostenibilidad que la plantación pueda tener. Las etiquetas también incluyen códigos de trazabilidad que permiten a los consumidores y a los minoristas rastrear el origen de los plátanos y asegurarse de que cumplan con los estándares de calidad y seguridad. Después de ser empaquetados, los plátanos están listos para su transporte a los supermercados internacionales. Los plátanos deben viajar largas distancias para llegar a los consumidores, y es fundamental que se mantengan en condiciones controladas durante todo el trayecto. Para ello, se utilizan contenedores refrigerados conocidos como reefers, que mantienen los plátanos a temperaturas constantes para evitar que maduren prematuramente. Estos contenedores también están equipados con sistemas de control de atmósfera que regulan los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, lo que ayuda a rastrear el proceso de maduración. El transporte de plátanos requiere una logística altamente eficiente. Los plátanos deben llegar a los mercados en un tiempo preciso para que puedan madurar en el momento adecuado antes de ser vendidos. Las empresas que distribuyen plátanos a nivel global utilizan rutas de transporte optimizadas y monitorean los contenedores en tiempo real para asegurarse de que la fruta llegue a su destino en las mejores condiciones posibles. Finalmente, los plátanos llegan a los supermercados, donde están listos para ser vendidos a los consumidores. En algunos casos, los supermercados tienen sus propias cámaras de maduración, donde ajustan los niveles de etileno para que los plátanos alcancen el punto de madurez perfecto antes de ser expuestos en los estantes. Este proceso asegura que los consumidores puedan comprar plátanos en el estado de madurez que prefieren, ya sea que los deseen un poco verdes o completamente maduros. La llegada a los supermercados marca el final de un viaje increíble que comenzó en las plantaciones tropicales. A lo largo de todo este proceso, desde la cosecha hasta el transporte y la venta final, los plátanos han pasado por una serie de pasos cuidadosamente controlados que garantizan su frescura, calidad y seguridad alimentaria. El clímax en el procesamiento de plátanos ocurre cuando todas las etapas del proceso, desde la recolección hasta la distribución, están perfectamente sincronizadas para garantizar que millones de toneladas de plátanos lleguen a los consumidores. Este punto culminante es el resultado de una combinación de tecnología avanzada, innovación logística y un control de calidad exhaustivo que permite manejar grandes volúmenes de fruta sin comprometer la calidad. Uno de los elementos más impresionantes es la automatización en la fábrica de procesamiento. Las líneas de producción automatizadas son capaces de manejar millones de plátanos cada día. Las máquinas clasificadoras identifican defectos en los plátanos en milisegundos, lo que permite que solo las mejores frutas continúen en la línea de producción. Esta eficiencia es clave para cumplir con la demanda global de plátanos, especialmente en los mercados internacionales donde la fruta es un alimento básico. El uso de tecnología avanzada para el control de maduración también juega un papel fundamental en este clímax. Las fábricas controlan con precisión los niveles de etileno y las condiciones de almacenamiento para ajustar la maduración de los plátanos, de acuerdo con las necesidades del mercado. Esto significa que los plátanos pueden ser transportados a largas distancias y llegar a los supermercados en el momento exacto en que los consumidores los prefieren. La capacidad para gestionar este proceso con tanta exactitud es uno de los mayores logros de las fábricas de procesamiento de plátanos a gran escala. De este clímax es la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Las fábricas han implementado sistemas digitales de trazabilidad que permiten rastrear cada lote de plátanos desde la plantación hasta el supermercado. Estos sistemas no solo mejoran la seguridad alimentaria, al permitir a las empresas identificar y retirar rápidamente cualquier lote afectado en caso de un problema,
sino que también proporcionan a los consumidores información sobre el origen de los plátanos. Los plátanos deben ser transportados a través de largas distancias y la cadena de suministro debe estar perfectamente coordinada para garantizar que la fruta llegue a su destino en las mejores condiciones posibles. Los contenedores refrigerados y los barcos de carga especializados son esenciales para mantener la cadena de frío durante el transporte, lo que permite que los plátanos lleguen frescos a los mercados internacionales. Este nivel de coordinación logística es una verdadera proeza, especialmente considerando que los plátanos son una fruta altamente perecedera. Otro aspecto notable del clímax es la sincronización entre la producción y la demanda del mercado. Las fábricas de procesamiento de plátanos deben coordinar sus actividades con las necesidades de los minoristas y supermercados, ajustando la velocidad de maduración y el momento de envío para asegurarse de que los plátanos lleguen a las tiendas en el punto de madurez adecuado. Este nivel de precisión es fundamental para garantizar que los plátanos sean atractivos para los consumidores y que se reduzca el desperdicio de alimentos. Todo el proceso de producción de plátanos es una demostración de cómo la tecnología avanzada, la sostenibilidad y la logística global pueden combinarse para manejar millones de toneladas de fruta cada año. Gracias a la innovación en las fábricas de procesamiento y la optimización de la cadena de suministro, los plátanos pueden viajar desde las plantaciones tropicales hasta los supermercados de todo el mundo. El procesamiento de millones de toneladas de plátanos a nivel mundial es un proceso asombrosamente eficiente y altamente tecnificado que combina la automatización, la innovación logística y un control de calidad meticuloso. Uno de los aspectos más impresionantes de este proceso es la escala masiva de producción que se ha alcanzado. Las fábricas de procesamiento de plátanos utilizan tecnología de punta para clasificar, limpiar y empaquetar grandes volúmenes de fruta en un corto periodo de tiempo, asegurando que solo los mejores plátanos lleguen a los mercados. Además, el uso de cámaras de maduración controlada permite que las fábricas ajusten el proceso de maduración de los plátanos para satisfacer las necesidades de los minoristas. En resumen, el procesamiento de plátanos es un proceso extraordinariamente complejo que requiere la colaboración de agricultores, fábricas, empresas logísticas y minoristas en todo el mundo. A través del uso de tecnología avanzada, sostenibilidad y prácticas de trazabilidad, los plátanos pueden viajar desde las regiones tropicales hasta los estantes de los supermercados, siempre manteniendo su frescura y calidad. Gracias a estos envases, millones de personas en todo el mundo pueden disfrutar de esta fruta nativa y deliciosa cada día.